Algo que comentar sobre el espectáculo Ayuso Casado. A ver, para quien no lo sepa, ha pasado lo siguiente. Isabel Díaz Ayuso, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, está en una pugna de lucha interna por el poder en el PP con el actual secretario de general del partido, Pablo Casado, que es un hombre pues con unas limitaciones espectaculares en cuanto a su capacidad de análisis y de actuación. Y vamos, el tío es una fábrica de memes en España, porque cada vez que abre la boca sube el pan, cada vez que abre la boca dice una barbaridad. Pero, Isabel Díaz Ayuso es una mujer enormemente astuta, es una populista delirante de los niveles más preocupantes, y es una mujer que le está disputando el poder a Casado. ¿Qué significa el poder? Significa ser secretaria general del Partido Popular y por lo tanto participar como candidata a la presidencia en las elecciones que se deberán llevar a cabo en 2024, salvo que el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, decida adelantar las elecciones, que es como funciona en los países de régimen parlamentario. Resulta que hay datos de que Isabel Díaz Ayuso le ha dado unos contratos a dedo a sus familiares y su expareja tiene algo que ver allí, su hermano tiene algunas cuestiones de comisiones. Yo no tengo muy claro cuál es el asunto, porque después de todo, el Partido Popular es el único partido que ha sido que un juez lo ha sentenciado por ser una organización delictiva. Entonces, como el prestigio del PP, están robando en el PP, es lo más normal del mundo, ¿no? Todos los partidos tienen corrupción, todos los partidos tienen corruptos, no hay limpieza absoluta, no hay pureza absoluta en ningún lado, pero ningún otro partido ha sido condenado como partido, como una organización criminal. Entonces tampoco me interesó mucho hasta que hoy estalló todo el asunto. ¿Por qué? Porque al parecer la cúpula del PP, es decir, Pablo Casado fundamentalmente, contrató unos detectives que al parecer eran también de la agencia de Mortadelo y Filemón, para obtener datos sobre estos supuestos contratos y sobre estas supuestas comisiones, que yo no veo tan difícil que se hagan. Este tipo de gente funciona así, ¿no? Pero los propios detectives le avisaron a Ayuso que le estaban investigando, y entonces luego al parecer alguien pidió que se metieran a las oficinas del hermano de Isabel Díaz Ayuso a sacar los datos de las comisiones. Y bueno, un detective privado puede hacer cosas, pero ese es el tipo de cosas que no puede hacer. Y entonces hoy ha habido un cruce de acusaciones bárbaras, brutales entre Ayuso y Casado. A mí, ver que el Partido Popular se está demoliendo por dentro y tiene esa escabechina, me parece muy divertido. Evidentemente, como opositor a la derecha, cada vez más a la derecha en que está el Partido Popular. Pero lo alarmante es que si este pulso lo gana Ayuso, Vox tiene posibilidades, lo reconozco, de ganar las elecciones en 2024, pero para gobernar va a necesitar a la ultraderecha de Vox, es decir, llevaría a la Moncloa a los nazis de Vox. Y eso me preocupa enormemente. Entonces, curiosamente, aunque hallo despreciable a Pablo Casado, lo digo abiertamente, es un hombre, aparte de ser mala persona, es una persona muy limitada intelectualmente. Lo prefiero a él como candidato ante el PSOE que a Isabel Díaz Ayuso. Me parece que ella puede hacer mucho más daño porque es mucho más astuta y porque maneja el populismo con una soltura extraordinaria, con un desprecio a la vida de otros que se vio mucho en el caso de las residencias de ancianos, donde se dejó morir a muchísima gente en los momentos álgidos de la pandemia, en los primeros meses, cuando hubo confinamiento y cuando no teníamos una herramienta, un arma contra la pandemia. Entonces esto la convierte en un adversario mucho más peligroso que Pablo Casado. Es lo más que puedo decir, ¿no? A mí que se destruyan entre ellos me parece fantástico, porque finalmente es una pelea entre gángsters, es una pelea entre gente que pertenece a un partido que tiene una concepción patrimonialista del poder. Es decir, el poder está ahí para servirles a ellos y además para servir a ciertas ideas que tienen, que suelen no explicitar. Es decir, para servir a las grandes fortunas, para servir a la iglesia, para servir a ideologías retrógradas que van en contra de los progresos sociales que se han logrado en España en los últimos
40 años. Entonces me parece que no es un partido que si se destruye entre ellos me va a dar muchísimo gusto. Pero el problema es que tenemos detrás a Vox y tenemos el problema grave de que las mayorías están, y esto lo mencionó Nassim Taleb, que a mí no es un sujeto que me caiga especialmente bien, pero que es una observación muy relevante. Las mayorías se están importando cada vez menos. Son las minorías, sobre todo al pulverizar el voto, que es lo que empezó haciendo Podemos, abriendo la puerta a Vox, en vez de tener todo el voto de la izquierda junto y que la izquierda luego se pelee entre ella para ver qué elementos se ofrecen en las plataformas de gobierno y en las plataformas electorales y qué se propone y qué no se propone, lo que hace es tener muchas izquierdas que tienen menor fuerza, sobre todo en un sistema parlamentario como el español, tienen menor fuerza que si estuvieran unidas. Y Vox es una decisión del PP, a la derecha del PP, que al pulverizarse el voto de la derecha del PP impide que haya mayorías absolutas y por lo tanto se le da una enorme importancia a las minorías. Las minorías están teniendo importancia en este momento en el gobierno de España, a través sobre todo de Podemos, que ha hecho unos ridículos espectaculares como la huida por la puerta de atrás del que era el secretario general y fundador de Podemos, Pablo Iglesias, pero también en el caso de las comunidades autónomas gobernadas por la derecha, son las minorías, la minoría de ultraderecha, la minoría nazi de Vox, la que está en un momento dado poniendo las condiciones de gobierno. Y eso es enormemente alarmante.